tengo varias novedades. Novedad número 1, que para mí la más complicada. ¿Vieron que en el campus virtual subí algunos casos? ¿Pudieron ver? ¿Les comparto? Ahí les comparto. Vamos a compartir pantalla. Primeros auxilios, ahí está. Espérenme. Igual ahora se los voy a enviar por WhatsApp, porque sé que hay algunos alumnos que no pueden ingresar al campus virtual. Ahí estoy compartiendo, bueno, este es el campus virtual, tienen todo el material que les pasé, un montón, dijo uno, y abajo de todo, ya llegamos, tienen casos para el trabajo final. Ustedes pueden elegir uno de estos casos o algún caso de ustedes. Vamos a abrir algún caso. Por ejemplo, este primero es un caso de una chica de 22 años, ¿sí? Y describe todo el caso de la paciente. Este es uno de los más largos, donde hay más información, digamos. ¿Sí? Entonces, la consigna dice, por ejemplo, leer atentamente y luego contestar. Identificar los síntomas de este caso de la persona Belén, ¿sí? ¿Cuáles serían las causas que provoca la ansiedad? ¿Sí? Y imaginar la situación y cuál sería la intervención que nosotros haríamos en este caso para calmarla. ¿Sí? Lo mismo sucede con el otro caso clínico que dice, por ejemplo, definir lo que es trauma, identificar en el caso cuál podría ser el trauma de este paciente, ¿sí? Después hay otra pregunta que dice, ¿cree usted que podríamos estar ante un trastorno del estrés postraumático o un trastorno del estrés agudo? ¿Cuáles son los síntomas? E imaginarse también la situación y la intervención que nosotros haríamos. Acá me olvidé de, bueno, lo puse junto para calmarme. Y así hay 1, 2, 3, 4, 5 casos que pueden elegir. Que lo vamos a ver, así que tranquilas. Se los comento para que lo sepan, que lo subí al campus virtual. Otra cosa, tengo que recuperar las clases. Para que no haya límite de tiempo, en la semana es complicado porque se usa el Meet para los otros cursos. Pero el día sábado lo puedo usar tranquilamente el tiempo que sea necesario. ¿Les parece que nos reunamos el sábado a las 10 de la mañana? Sí, no hay problema. Sí, sé que es un sábado a las 10 de la mañana, Vivi. ¿Es muy complicado? Para mí no, profe. Está bien. Está bien. No. Yo Sí, está bien. puedo. ¿Pueden? A mí también Para está mí bien. puedo. Bueno, entonces nos vamos a reunir el sábado a las 10. Bueno. ¿Bien? Después igual lo mando al grupo de WhatsApp. Otra Profe, información. Sí, sí. ¿Le puedo hacer una consulta? sí. La que De lo que quieras. dijo recién del práctico final, ¿hay que subirlo al campus? Es en vivo. En vivo. Bien. Es más Ok. fácil, por eso. Bueno, listo entonces. Nada más. Es fácil, tranqui. María. Buenas tardes. No, lo que yo iba a consultar, cuando reunimos el final vendría a ser de todo el curso, es el 26 de diciembre, ¿no? Porque yo me quedé con esa fecha, no sé por qué. De eso vengo a hablar. De eso me tocaba.
yo pensé que lo podíamos rendir el 26, pero no es así. ¿Por qué? Porque en enero no queda nadie en el instituto, o sea, ustedes no van a recibir su certificación hasta después de febrero. A mí me pidieron que sea la semana que viene. Que eso es otra cosa que quiero hablar. ¿Sábado 23 o viernes 22? Y yo prefiero un sábado. Pase, misma. A mí me da igual, profe. No, yo porque hay gente que trabaja y por ahí... Pero, ¿en qué horario sería? ¿La tarde? Sí, o lo podemos hacer viernes a la noche, si no. Ah, bueno, Bueno, un viernes a la noche sí, tampoco, sí, no es mala idea. sí, pero viernes a la mañana, no, imposible para mí. No, pero lo podemos a partir de viernes a Sí, las 6. Antonella. Antonella, si tenés el micrófono abierto, no escucho. Ahora. No, no lo tenía, ahora sí. Una consulta. Sí. Yo a la noche no podría. A veces en el Bueno, día sí. No dispongo de bueno, tanta señal así. Por bueno, eso. voy a poner 2 horarios. Uno lo voy a hacer a la mañana, para la que se pueda reunir a la mañana, ¿sí? Y el otro a la noche, después de las 8. ¿Les parece? sí, Sí. ¿Sí? Viernes, sí. entonces, 22. Viernes 22. Va. Igual nos vamos a reunir de nuevo, así que quédense tranquilos. El sábado tenemos todo el tiempo disponible. Igualmente sería, no sé, claro, yo estoy con que es esta semana que entra, no, sería la otra. ¿O no? Es la otra. Es la otra. Ay, pues ya me confundí yo también. Es la otra. Sí, está bien, no, sí, tengo Hoy una es martes. Este viernes 15 y 22 es la otra. El otro, exacto. Bien, bueno, esas 2 cosas tenía 3, 4, bueno, un montón para decirlo. Empezamos con lo que es trauma. Bien. Trauma. Entonces, más que nada lo que son traumas emocionales, ¿sí? Sabemos que hay sucesos o eventos que son extraordinarios en nuestra vida, ¿no? Perdón, María o Alejandra, de silencio, pues me hace interferencia. Ahí. Entonces, le decía que hay sucesos o hay eventos que son extraordinarios en nuestra vida, en los cuales nos pasan cosas que no sabemos cómo manejarlas, ¿sí? Nos llegan por sorpresa y no estamos muchas veces preparados para enfrentar eso, ¿sí? Esos eventos hablamos de accidentes, terremotos, desastres naturales, pérdidas, también abuso físico, emocional, sexual, ataques físicos, violencia, entre otros, ¿no? Entonces, todos estos eventos nos pueden causar, ¿qué? Emociones fuertes y hasta traumas. Entonces, ¿qué es un trauma? La palabra en sí, trauma, deriva del griego que significa herida. ¿Sí? Entonces, una definición un poco más exacta es que un trauma es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. ¿Sí?
Cuando nosotros oímos hablar de traumas, ¿sí? Lo asociamos muchas veces a problemas originados por grandes desastres naturales, terremotos, huracanes, ¿sí? También por aquello causado por el hombre, guerras, accidentes. ¿Bien? Pero también podemos definir trauma como una emoción, ¿sí? O como una impresión negativa, ¿sí? Fuerte que produce un daño duradero. Entonces, un trauma surge porque ha sufrido recientemente un miedo de gran intensidad, un miedo de terror, ¿sí? O porque uno ha sentido o se ha sentido incapaz de manejar algún peligro real o algún peligro potencial. La importancia de sufrir traumas durante la infancia y la adolescencia, ¿sí? Como cualquier tipo de abuso, violencia doméstica, suicidio de un ser querido, ¿sí? Todo eso puede conducir ¿a qué? A trastornos mentales y físicos, ¿sí? Y afectar a los demás por el resto de la vida. Sí, hay estudios que demuestran que el sufrir traumas, digamos, durante la infancia o la adolescencia es uno de los factores contribuyentes al inicio temprano de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿cómo saber si una persona o nosotros mismos hemos sufrido un trauma emocional? ¿Sí? Entonces, si queremos conocer o reconocer cómo, o sea, si hemos sufrido algún trauma emocional, tenemos algunos síntomas que son comunes, como el no dormir, como el tener pesadillas por las noches, ¿sí? ¿Qué sucede? Es muy probable que recuerde la persona durante la noche ese evento que le causó ese trauma, estar más irritables, ¿sí? Tener más susceptibilidad a cualquier tipo de circunstancia, ¿sí? Ansiedad, nerviosismo a toda hora, todo el tiempo, ¿sí? Miedos ante cualquier situación, ¿sí? Hasta situaciones normales del día a día. Bien, ¿y cuáles son las causas de estos traumas? Sabemos que los sucesos traumáticos son eventos que tienen el potencial de provocar sufrimiento humano, ¿sí? Y sobrepasa muchas veces que los mecanismos naturales de los seres humanos. Son eventos extraordinarios. ¿Bien? ¿Y cuáles son esas causas? Pueden ser, como dijimos, robos, asaltos, violaciones, secuestros, homicidios, pérdidas de seres queridos, ¿sí? Violencia, ¿sí? Violencia de género, intrafamiliar, maltrato físico, sexual, psicológico. Bien, también otra de las causas puede ser intimidación laboral, intimidación escolar, o sea, bullying, ¿sí? Accidentes graves automovilísticos o por algún otro medio de transporte, problemas médicos también, ¿sí?
Desastres naturales, ni hablemos. Terremotos, incendios, inundaciones. ¿Bien? Entonces, el trauma, sin importar, digamos, el origen, lastima de tal manera la salud mental, también lastima la seguridad y el bienestar de la persona. ¿Sí? Hasta las personas pueden llegar a desarrollar algunas creencias falsas o destructivas de sí mismos o del mundo. Bien, y esas creencias se pueden presentar en forma de pensamientos, como por ejemplo el soy un incapaz, estoy indefenso, ¿sí? Nadie me quiere, a nadie le importa, soy mala persona. ¿Sí? U otros pensamientos, como por ejemplo el soy incapaz de ser buena madre, soy incapaz de ser buen padre, de cumplir los horarios, soy incapaz de hablar en público, o no sirvo para esto, o no tengo esperanza de que me vaya bien, nunca voy a poder llegar a ser exitoso, por ejemplo. Todas esas creencias que uno tiene muchas veces interfieren con la vida diaria y dificultan nuestro comportamiento también. ¿Sí? Entonces tenemos una clasificación de los traumas que presten atención a esto, pues se los voy a preguntar. Con respecto al caso que ustedes elijan, ¿qué tipo de trauma es? ¿Bien? Trauma tipo 1. ¿Sí? Está producido por un evento único, un evento que fue repentino, un evento que fue extraño. ¿Bien? Ejemplo, un accidente de tránsito. Ejemplo, sería algo más, un robo. ¿Bien? Que genera, obviamente, ese trauma tipo 1, genera un dolor, ¿sí? Pero no es un dolor intenso, ¿sí? No es un dolor que nos baje la autoestima, no es un dolor, o no es un problema, digamos, que sea severo de nuestra personalidad, que se pueda convertir en un trauma crónico. ¿Bien? Fue algo único, repentino, que sucedió, no hubo ningún herido, por decirlo de alguna manera. Entonces fue algo producido, que fue un evento que fue único, que fue repentino y que fue extraño. ¿Bien? Trauma tipo 2. ¿Sí? El trauma tipo 2 ocurre como respuesta a un estresor que ya es crónico. Acá ya puede haber miedo, ¿sí? Puede haber ausencia de ciertos sentimientos. Bien, el trauma tipo 2 también está muy relacionado con todo lo que son las estrategias de defensa. La negación, ¿se acuerdan? La disociación, ¿sí? Muchas veces también la represión, ¿sí? Conductas autodestructivas. Bien, ¿qué tipo de evento se les ocurre que puede llegar a generar un trauma tipo 2? Es un estresor, o sea, respuesta a un estresor crónico. Silvia. Bueno, a mí me pasó, profe, cuando falleció mi hijo,
que lo encontré muerto en la cama. Es un suceso que por ley los padres tenemos que morir y no los hijos. Y después de eso me pasó de que no podía, tenía 2 hijos más grandes, y no podía dormir porque tenía que ir a controlar que no se me mueran los otros. Así que bueno, estoy en terapia hasta el día de hoy, estamos hablando un tiempo, y me ayuda eso. Pero bueno, es algo que uno no puede, como, si bien lo lleva, hoy lo llevo yo, pero es como que no lo acepto, no lo voy a aceptar nunca. Sí, sí la muerte de mis padres, porque bueno, es la ley de vida y le tocaba. También pasé la muerte de mis padres, de mis abuelos, de un hermano, en Guerra de Malvinas, bueno, demás. Pero todo eso, nada que ver con la muerte de mi hijo, que no lo supero. No, o sea, lo puedo llevar hoy en el tiempo, pero sigo con mi terapia porque no lo puedo superar, es algo que es como que no lo aceptás, es así. Bien, gracias Silvia. Otro tema que también lo habíamos tocado, que puede entrar en esto del trauma tipo 2, es el abuso sexual durante mucho tiempo, donde hay un estresor crónico, ¿no? También, ¿sí? Después hay otro tipo de trauma que es el trauma mixto, ¿sí? Que es un evento único, perdón, ahí está. Es un evento que es repentino, es como un trauma tipo 1, pero ¿qué sucede acá en el trauma mixto? Deja secuelas. ¿Se acuerdan que en el trauma tipo 1 les dije que no había secuelas? En el trauma mixto es igual que el trauma tipo 1, porque es un evento único, es un evento que fue repentino, ¿sí? Pero que deja secuelas, ¿sí? Y acá, Silvia, perdón que te use de nuevo de ejemplo, también puede entrar tu caso, ¿sí? Porque deja secuelas que son crónicas. Por lo que entiendo, por ejemplo, en lo que contó la compañera, fue un evento único, un evento repentino, pero que a ella, y más allá de que obviamente era su hijo y lo comprendo totalmente, le dejó secuelas, como contaba, se levantaba todas las noches a ver si sus otros hijos estaban bien. ¿Sí? En este tipo de trauma mixto podemos incluir la muerte, ¿sí? Podemos incluir, por ejemplo, un asalto donde a la víctima destrozaron la cara y la dejaron desfigurada. También, por ejemplo, un incendio donde hubo una pérdida de un hogar, ¿sí? Los embarazos producto de violaciones. Bien, es un evento único, un evento repentino, pero que deja secuelas. Bien, luego tenemos el otro trauma, que es el trauma complejo, que ya es una exposición prolongada, una exposición repetida, ¿sí? Como son los abusos sexuales. Bien, y la otra es, disculpen, ahí está, el trauma relacional, que se da por el fallo que hay en el ambiente que nos creamos. ¿Sí? La falta de empatía de nuestros afectos, la falta de contención, la falta de comprensión también. Es algo que es acumulativo, que también acá podemos incluir esto de la violencia familiar, por ejemplo, o lo mismo que hablábamos anteriormente, violaciones familiares. Es un trauma relacional. Antonella.
Sí, tenía una pregunta. Acá en este tipo Sí, de trauma es donde entran los ataques de pánico, ¿puede ser? en el trauma relacional, Sí. en cualquier tipo de trauma pueden entrar los ataques de pánico. Y también Ah, puede ok. suceder que el ataque de pánico no sea consecuencia de un trauma. Ah, bien. Claro, Es porque también he estado leyendo un poco los casos y hay algunas preguntas que me habían quedado así y trataba de relacionar. sí. El ataque de pánico no es que una persona va a sufrir ataque de pánico si tuvo un tipo de trauma. O sea, puede ser que en ese momento le esté pasando algo emocionalmente propio del momento y sucedan ataques de pánico, pero no significa que la persona esté pasando por algún tipo de trauma. ¿Bien? Y hay otro tipo de trauma que es el trauma secundario, que es cuando una persona observa el sufrimiento del otro y experimenta lo mismo, con las mismas respuestas emocionales. ¿Sí? ¿Bien? Que es el más, eh, ¿cómo decir? No, el antónimo de usual. ¿Cómo sería? Ah, se me fue. Bueno, es el menos, ay, Dios, estoy con las palabras hoy. Se me fue, chica. Digo, ustedes no me ayudan tampoco, che. Bueno, al menos normal que sucede. No, no era la palabra que quería decir, pero no me sale. La tengo ahí, pero no me sale. Entonces, tenemos trauma tipo 1, tipo 2, trauma mixto, trauma complejo, relacional y secundario. ¿Sí? Y los eventos desencadenantes, que también en algunos, como es casos, se los voy a pedir, puede ser agresión sexual, ¿sí? Relación de pareja, violenta, terrorismo, secuestro, torturas, eh, muertes, ¿sí? Eh, Profe, sí, buenas tardes, profe. Soy Laura. Buenas buenas tardes, tardes, chicas. Laura. Este, profe, una pregunta antes que siga avanzando con el tema. En el trauma penúltimo sería relacionar, no puedo pronunciarlo Relación, bien. relacionar, Sí, relación. sí, Este, un ejemplo. Cuando yo era niña, a mí me mordió dos perros al mismo tiempo, al mismo tiempo. Y bueno, eso obviamente me causó un trauma terrible. Hoy tengo 45 años y, y usted ve, viera el pánico que le tengo a un perro, aunque esté a 2 metros, digamos, esté a la otra cuadra. Y hasta el día de hoy yo trato, digo, bueno, ya soy grande, trato de razonar un poco, que tratar de salir, pero es inevitable. Cada vez que me voy acercando, se acerca un perro, sudo, y me bloqueo, no sé a dónde voy, y si voy rápido, las piernas se me ponen duras y quedo ahí. quedás Yo, ahí. yo trato de racionalizar y decir, no, no me va a vencer esto, voy a seguir, pero a medida que avanza y me voy acercando a una cuadra, giro para la otra cuadra y me voy. Y por Bien. ahí cuando me sale un perro de repente, me quedo ahí y le rezo a Dios para que el perro se vaya y no puedo seguir. Laura, te pregunto, ¿para vos qué tipo de trauma sería entonces? Em, digamos, es una mezcla, ¿no? Como está todo relacionado en sí, pero yo lo veo como el penúltimo. ¿Trauma relacional?
Lo vería así em, porque tampoco lo tengo como, digamos, ¿cómo le puedo decir? Como algo, como yo que me quedo parada y empiezo a gritar o hacer de esas cosas propias del yo o de lo que pueda ocasionar, sino que trato de Bien, salir y en direccionarme hasta donde yo tengo que ir. Como medianamente, digamos, lo quiero superar esa situación. Pero hay algunas veces que no, digamos, que no lo puedo evitar y me tengo que ir por otro lado. bien. Les Eh, pregunto a las demás. Perdón, Laura. Antes de preguntarles, les explico. El trauma relacional es un trauma que se da por el fallo del ambiente en que nosotros nos estamos criando. ¿Sí? Falta de contención, falta de empatía de nuestros afectos, falta de comprensión, falta de apego. Es acumulativo. ¿A ustedes les parece que lo que planteó Laura es un trauma relacional? Habiliten el micrófono porque no, así les voy a preguntar no, en la evaluación. Para mí no. no. ¿Quién se anima a decirme qué tipo de trauma sería? Para mí no es, para mí sería como el primero, que es un hecho puntual. Bien, podría ser, sí. Es un trauma que fue producido por un evento único, fue un evento repentino, fue algo extraño, ¿o no, Laura? Pero que a Sí, ella, sí, pero sí. No, volviendo, acordándome de nuevo de lo que leí, sí, la verdad que no es el penúltimo, no es relación, porque en el caso que yo le decía en el penúltimo, a veces pasa así. Por ejemplo, yo tengo una adolescente, ¿no? Y cuando a veces ella quiere decir algo, siempre le ponen, no, cállate vos. Y después ya no quiere hablar. Entonces yo veo que eso es como que le estamos, o los mismos hermanos le dicen, no, vos no sabés, y ya directamente no habla. Entonces eso es un trauma le ocasionamos a nosotros como familia, especialmente los hermanos, porque digamos, quizás ellos lo hacen por molestar, todo eso, pero en la persona no todos somos los mismos y le afecta. Entonces el salir afuera es peor todavía, directamente ya no habla, porque tiene miedo a ser rechazado. ¿Me explico? Es exactamente, así. sí, Mm, así es. Pero el evento tuyo sería un eh, Sí, sí, trauma sí, tipo sí, 1. sí, 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 ¿Bien? ¿Se entendió? sí, Los sí, sí, lo demás. entendí. Eh, bueno, entonces eso es otra cosa que le voy a preguntar. El evento desencadenante. Por ejemplo, en el caso de Laura, ¿cuál sería su evento desencadenante? Ya que lo planteo, Laura, y te pongo como ejemplo. Sí, no, no, es que obviamente es un ejemplo que es parte de eso. Exacto. ¿Quién se anima a decirme cuál fue el evento desencadenante del caso de Laura? El perro, La mordedura. la mordedura del perro. El auxilio del perro. Claro, que dos perros de la nada la mordieron, pobre Laura. Ahí quedó media traumada Laura con los perros. Ese es el evento desencadenante. ¿Sí? Así que observen, lean en los casos que si hay un evento desencadenante, les voy a preguntar. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sigo? Sigo con con primeros auxilios psicológicos. Perdón, me fui un segundo. Con es el PDF que dice eh, características de las intervenciones de primera respuesta.
donde habla de lo que es lo que son los primeros auxilios psicológicos, obviamente, lo que es una urgencia, lo que es una emergencia, un desastre, una catástrofe. Es ese PDF para que ustedes lo sepan. Entonces, sigo. Para lo que es la psicología, digamos, de las emergencias, en realidad surge la psicología de las emergencias como una manera de responder a situaciones, ¿sí? Y la define también como un estudio de comportamientos humanos. Comportamientos humanos de antes, durante y después de una situación de emergencia, ¿sí? O de una situación que ocurre inesperadamente, ¿sí? Lo que quiero que ustedes sepan es que un evento, sea cual fuera, ¿sí? No es por sí mismo traumático. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque va a depender todo de la condición, ¿sí? Tanto subjetiva como personales, y la persona que le afectó ese evento. Bien, a Silvia, por ejemplo, que la hayan mordido los perros, por lo que entiendo, ¿no? Laura, perdón, no Silvia. A ella le generó algún tipo de trauma porque está siempre al pendiente de que si la siguen, que si no la siguen. A otras personas la pueden morder un perro y pueden pasar al lado del perro como si nada. Y eso no porque haya sucedido un evento por sí tiene que ser traumático, va a ser, depende de la personalidad y la condición subjetiva de cada persona. ¿Sí? Bien, entonces, se puede afirmar que algunas situaciones traumáticas o traumatológicas, ¿sí? Pueden provocar efectos que son adversos permanentes en la salud, ¿bien? De una persona, ¿sí? Pero tenemos la otra parte que son las crisis, que todos alguna vez en nuestra vida hemos sufrido algún tipo de crisis, que la crisis es un estado que es temporal, es un estado temporal de trastorno y desorganización. ¿Bien? ¿Sí? Mayormente se da cuando una persona o un individuo, ¿sí?, se siente incapaz de manejar una situación particular, ¿sí? Utilizando los métodos que está acostumbrado a utilizar para solucionar problemas, ¿no? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque quiero que veamos y diferenciemos lo que es una urgencia, lo que es una emergencia, un desastre, una catástrofe. Porque es totalmente diferente en psicología. ¿Bien? No es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a decir por urgencia, por emergencia, desastre o catástrofe. ¿Sí? La urgencia, que esto también se los pregunto en sus casos, así que presten atención, la urgencia, ¿sí?, es un suceso que afecta a una o a pocas personas. Cuando hablo de pocas personas, 2, 3. ¿Bien? Donde ese suceso no impactó en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad. ¿Bien? Y que todos los recursos que tenga esta ciudad, esta comunidad, alcanzan para la atención de esa urgencia. ¿Sí? Ejemplo, salgo de mi casa con la moto y me resbalé ahí porque había arenilla, es una urgencia.
va a venir seguramente la ambulancia, me van a revisar, no pasó nada. El que vive en la otra punta de Rafaela ni se enteró que me caí con la moto. ¿Se entendió, no? Eso es una urgencia. ¿Bien? Una emergencia. Ya una emergencia es una situación donde el número de afectados es un poco mayor que una urgencia. ¿Sí? Y que ya tiene un impacto en la comunidad. Pero que todos los recursos de asistencia alcanzan para cubrir esas necesidades de la atención. ¿Bien? Ejemplo, el más simple es en la ruta de acá de la ciudad, del pueblo, hubo un accidente donde chocó un auto con una moto, pero justo venía otro auto por detrás y también lo chocó. Y bueno, hay un número de afectados, pero que los recursos alcanzan y obviamente ya tiene un impacto un poco más grande en la comunidad. ¿Bien? Desastre. ¿Sí? Desastre sabemos que es mayormente causado ¿por qué? Por desastres naturales o también puede ser algún tipo de desastre creado por el ser humano, por el hombre. ¿Bien? Ya un desastre involucra que a gran parte de la población. ¿Bien? Y en un desastre también se agotan esos recursos de asistencia. Bien, en un desastre hay costos económicos, hay alarmas que se prenden en general, ¿sí? Y en un desastre puede haber también múltiples emergencias, como cuando se inunda alguna región o alguna ciudad, ¿no? Bien, y el otro son las catástrofes. Las catástrofes es una situación que afecta a la colectividad, ya en forma más global, ¿sí? Donde ya en un primer momento no puede llegar la ayuda institucional, ¿sí? Donde van a requerir de ayuda que sea externa para asistir, ¿bien? Como pasa con ciertos terremotos, como ciertos tsunamis, como pasa con ciertas guerras también, que son provocadas por los hombres, ¿o no? Bien, entonces, los desastres y las catástrofes, a diferencia de la urgencia y la emergencia, ¿sí? Es que las catástrofes y los desastres involucran, es a mayor nivel, obviamente, involucran a muchas personas, donde hay un nivel de estrés ya colectivo, ¿sí? Donde se necesita mucha más asistencia o ayuda institucional, ¿bien? Y que todo se desborda, ¿bien? Es la diferencia entre urgencia y emergencia con respecto a los desastres y catástrofes. ¿Sí? Mayormente nosotros en Argentina vamos a estar más involucrados con emergencias y urgencias que con desastres y catástrofes. ¿Bien? Pero nunca se sabe. Entonces, tenemos, además de eso, tenemos las intervenciones, que es donde nos vamos a enfocar ahora, pero antes de pasar a intervenciones, quiero que veamos ya de por sí qué son los primeros auxilios psicológicos para saber los tipos de
intervenciones que tenemos, porque tenemos dos, se las nombro, después se las explico de primer orden y de segundo orden. Pero primero, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Y los primeros auxilios psicológicos, les había explicado en su primer clase, así por arriba, que es cuando se producen cierto tipo de eventos traumáticos. ¿Sí? Es normal que una persona experimente angustia emocional cuando pasa por algún evento traumático. ¿Sí? Y muchas veces esa angustia no suele ser visible, ¿sí? Como sucede cuando una persona tiene alguna lesión física. ¿Sí? Pero puede ser dolorosa, puede ser discapacitante. ¿Bien? En muchos casos lo que es el estrés, el miedo, lo que es la confusión, que mayormente suceden esas confusiones iniciales, desencadenan ciertos problemas psicológicos a largo plazo, como la depresión, los trastornos de estrés traumáticos. Entonces, los primeros auxilios psicológicos ayudan a las personas a atravesar esas situaciones de crisis. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien, entonces los primeros auxilios psicológicos son una intervención inicial como parte de la respuesta ante una emergencia, una urgencia, un desastre o una catástrofe, con el objetivo de promover que la seguridad, ¿sí? Estabilizar a los sobrevivientes, reducir los síntomas del estrés y conectarlos con quienes puedan proporcionarle ayuda o recursos útiles. Bien, el principal objetivo entonces es evaluar rápidamente las preocupaciones, las inquietudes, las necesidades inmediatas de las personas tras un evento crítico. Bien, no se trata en sí de una terapia psicológica. Es que una intervención de apoyo rápida que fomenta un funcionamiento más adaptativo a corto y a largo plazo. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Quién proporciona primeros auxilios psicológicos? Todo aquel que se haya capacitado. ¿Sí? Ya sea profesionales o no, profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, los bomberos hacen mucho el curso de primeros auxilios psicológicos porque son unos también bomberos y policías quienes llegan primero muchas veces a las escenas, ¿no? Pero además de profesionales, cualquier persona responsable, ¿sí? Puede proporcionar primeros auxilios psicológicos. ¿Bien? Cualquier persona, obviamente, que haya cursado algún programa que los capacite para ofrecer, obviamente, este tipo de intervención. Y tenemos pasos, ¿sí? Para hacer la intervención de primeros auxilios psicológicos. La primera y la principal, se las nombro y lo vamos a ver bien el sábado, es comprobar la seguridad. Porque si nosotros, supongamos, llegamos a un evento donde fue un accidente de tráfico bastante grande, donde está involucrado un colectivo con un camión cisterna, supongamos. Si la escena no es segura, yo no puedo intervenir, no puedo entrar, porque primero está mi seguridad.
¿sí? Y muchas veces uno dice, bueno, pero mirá, qué individualista, piensa en él nomás. Si me pasa algo a mí, yo no puedo ayudar. Lo mismo pasa con los médicos, lo mismo pasa con los bomberos, con el paramédico, primero, tu seguridad. Siempre. Siempre. ¿Bien? Entonces, tenemos que valorar el entorno. ¿Sí? Comprobar la seguridad. Determinar si hay ciertas personas que tienen necesidades que son urgentes. ¿Sí? Tenemos que detectar aquellas personas que presentan algunas reacciones de angustia. ¿Bien? Porque el principal objetivo de primeros auxilios psicológicos es evitar que los sobrevivientes sufran más daño, ¿no? En el plano físico y en el plano emocional. Otro paso es escuchar. La escucha activa. El otro es conectar. ¿Bien? Esos son 3 pasos que son principales, que los vamos a ver en la clase próxima. Pero antes que nos vayamos, quiero darle las intervenciones de primer orden y de segundo orden. Las intervenciones de primer orden son aquellas intervenciones que se brindan inmediatamente después del evento. ¿Sí? Se considera que esa intervención debe ser dentro de las 72 horas. Y si es inmediata después del evento, mejor. ¿Bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Esa intervención de primer orden puede ser que la haga personas que no necesariamente son profesionales de la salud, como hablamos recién, pero que estén entrenados, que estén formados. Y la segunda intervención o las intervenciones de segundo orden ya son llevadas por profesionales de la salud mental. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a estar siempre en las intervenciones de primer orden. Bien, que lo que buscamos es el restablecer el equilibrio emocional, ¿sí? Ante la crisis, facilitar la activación de los recursos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien, entonces me voy a anotar acá. La clase próxima, que va a ser el sábado, vamos a ver esto de la promoción de la seguridad, ¿sí? De la escucha activa, del conectar con el otro, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que son las intervenciones estas de primera respuesta, ¿sí? El antes, el durante y el después. Cómo prepararnos para hacer una intervención. Bien, y quien pueda se descarga del campus virtual o del grupo de WhatsApp el manual ABCDE, que es un manual general, que es el que se utiliza para seguir un orden entre comillas, porque a veces el orden se altera. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, algo antes que nos retiremos? Silvia. No, nada. Profe, Ay, perdón. Un perdón, no segundo. yo quería preguntarle referente cuando yo he participado en los primeros auxilios por mi trabajo, ¿no? Pero
mucha gente no, después de un accidente, por ejemplo, o algo que es un suceso de esos, como un choque, lo que fuere, después del procedimiento de uno, no termina yendo al psicólogo a tratarse o derivado, ni siquiera los médicos lo derivan porque creo que es un trauma también de alguna manera, pero no sucede. Quería preguntarle referente a ese tema. No sucede, sí. Lamentablemente no sucede. Lo ideal sería, obviamente, que siempre se haga una primera intervención como es esta. Muchas veces nos puede pasar también de que la víctima no quiera, y nosotros no podemos forzar a alguien si no quiere, pero sí podemos hacer es facilitarle quizás nuestro número de teléfono, por si en algún momento requiere hablar con alguien o necesita ayuda de algún tipo, que eso lo vamos a ver con el manual, que es la psicoeducación, que es la última parte, sería el último final como para despedirnos, que es la psicoeducación, que yo creo que no tengo ninguno impreso, pero le voy a imprimir, yo tengo un pequeño folletito que por ahí a veces llevo, donde hay números de emergencia, donde asistir. Siempre lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, en lo que es la asistencia comunitaria, siempre hay un psicólogo, siempre hay un médico de cabecera, un médico clínico, perdón, anotar y tener todos esos números o saber los días que atiende por si esta víctima necesita que nosotros podamos facilitárselo en ese momento. Yo siempre recomiendo que es más fácil llevar un folletito a que explicarle a la víctima, imagínense, en una crisis, vos queriéndole explicar que en la asistencia hay una psicóloga que atiende gratis los jueves, no te va a escuchar. ¿O no? Entonces, por ahí No, lo que pasa, profe, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que me ha pasado casos de que mujeres que han manejado y chocado, que después no quieren manejar más. Entonces yo le decía, ¿y por qué no haces una terapia, algo como para recuperarte y volver a, si bien el vehículo es un arma, pero quedaron tan afectadas que imposible, pero decían, no, porque no estoy loca. Me pasó, pero igual no voy a manejar más. Pero bueno, no se trata de eso. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia, me parece. Por ahí quizás sea eso. Es que uno le puede recomendar un montón de cosas. Yo le conté mi caso. A mí un montón de personas me decían, ay, ¿por qué no probás con un psicólogo? Y yo decía, pero vos estás loca, si yo estoy re bien. Hasta que empecé el psicólogo. No sé si ignorancia, sino que es el mismo miedo que le queda a uno. O sea, yo, por ejemplo, choqué el auto contra el árbol y realmente recién, y eso me pasó a los 19 años, y hoy con 23 años recién pude agarrar un auto. Y creo que es cuestión de tiempo de que uno procese todo y diga, bueno, o sea, a ver, vamos a ponernos las pilas, hay cosas que yo tengo que meditar o decir, vamos a esto si yo quiero el día de mañana, no sé, tener mi auto, lo que sea. Depende de la situación y cuál sea la situación, claramente. Y el recurso de afrontamiento que tenga cada uno, porque hay personas que puede ser que le suceda como vos, yo también tumbé el auto y a los 3 días estaba manejando como si nada, pero hay otras personas que necesitan de una ayuda profesional. Pero claro, también va a depender de uno. Claro, en este caso yo creo que sí tiene que ver mucho la persona, porque todos tenemos diferente cultura, entonces se trata de que por ahí es más fuerte mentalmente uno y el otro no. Y bueno, yo le sugerí de que estaba bueno hacer terapia, pero bueno, más o menos no le gustó. Yo me lo imagino así, che, ¿por qué no vas ahí a ver algún...? Pero hasta el día de hoy no maneja y me quedé con eso pensando de cómo la podía ayudar, porque hace 10 años de esto y no hay caso que quiera ella agarrar un auto porque le parece que no, que ya está negada. Y yo digo, la terapia le vendría bien para recuperarse, pero bueno, lo intenté, pero no se pudo. Lo intenté y no hubo caso.
Sí, lo que pasa es que es lo que ella siente, no podemos ir en contra de lo que a ella le pasó. Que también ¿qué tipo de trauma sería, Silvia? El primero me parece que es. A ver, acá vamos a entrar en debate. A ver si me ayudan. ¿Trauma tipo 1 o trauma mixto? El primero. El trauma tipo 1 es producido por un evento único, repentino, extraño, ¿sí? Pero además de eso, no va acompañado de qué? ¿Qué secuela eran? Ni de adormecimiento psíquico, ni de baja autoestima, ni de problemas severos de la personalidad, ni de nada. El trauma mixto es igual al primero, evento único, evento repentino, ¿sí? Pero que deja algún tipo de secuelas, que pueden ser crónicas. Esta mujer no se quiere subir a un auto a manejar. En cambio, María Alejandra tuvo por un momento el trauma mixto que se le convirtió de nuevo así de una en trauma número 1 y dijo, yo me subo arriba del auto y vuelvo a manejar. Profe, Lo más es que le hice de porfiada, como diciendo, a mí no me va a poder. A mí no me va a ganar. A mí no me va a ganar el miedo. profe, Sí, Laura. entonces, volviendo al tema de los traumas, ¿no? Yo, bueno, así todo me pasa, todas las cosas nos pasan desde niña. A mí me pasó que yo estaba andando en bicicleta, habré tenido como 10 años, y como todo niño, digamos, la parte de, digamos, entre comillas, así de las picardías, maldad, como cada persona quiere llamar. Mi primo me puso un palo, un fierro directamente en la rueda delantera de la bicicleta. Yo fui al suelo todo y el pedal se me quedó entre medio de la rótula. Hasta el día de hoy tengo pánico de subirme a una bicicleta. Mi esposo sí me hace burla que no puede entender que yo a la edad que tenga no puedo andar en bicicleta. Y yo le dije, yo andaba, pero no puedo. Y es No algo, puedo. no puedo, es porque yo digo que no puedo. Pero es así. Yo digo, lo mismo que el perro, yo dije, no, yo al perro voy, pasé la prueba y pasé por el perro. Si tengo la posibilidad de desviarlo, bueno, lo desvío. Y sí. Pero Y en la sí. bici dije, no. Y es no, porque me quedó todavía la secuela y siento el dolor, el adormecimiento en la pierna. Pero es un suceso que pasó hace muchísimos años. Y es como si lo volviera cada vez que me veo una bicicleta, dije, no. Claro. Laura no se puede ni imaginar arriba de una bicicleta. Claro, yo creo igual que, No. o sea, yo creo mucho en que cuando a uno le pasan las cosas de chiquito, cuando es, o sea, nena, chiquito, yo creo que a uno lo afecta muchísimo más mentalmente. Porque, por ejemplo, esto a mí del choque a mí me pasó de grande. Y yo dije, bueno, está bien, a mí el miedo no me puede. Pero sin embargo, cuando es, por ejemplo, el caso de la compañera, que todas las cosas pobres que le pasó de chiquita, es como que se queda con ese miedo. Porque la realidad es que cuando uno es chiquito y, por ejemplo, mamá te dice, no, porque eso te quema, vos te quedás con eso de que no. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no sé, la estufa no la toco porque yo tengo miedo de que me voy a quemar, pero es algo de que creo que la mentalidad cuando uno es chiquito es mucho más sensible. Entonces como que ya te queda eso muchísimo más marcado que cuando le pasa a uno de grande. Sí, muchos eventos traumáticos se dan se dan en la niñez. Muchísimos eventos traumáticos.
Yo, por ejemplo, tengo fobia, pero fobia, a los sapos. Pero hasta los 6, 7 años, teníamos un vecino que tenía un campo y nos llevaba al campo, y teníamos los palos de esos de golf de plásticos. Y es horrible lo que cuento, ¿no? Y le pegábamos a los sapos, y yo no le tenía miedo a los sapos. Pero ¿qué sucede? Mi papá le tiene fobia a los sapos. Y una noche sale al patio y había un sapo de esos, pero ¿vieron esos sapos así? Y yo no me olvido más verlo a mi papá saltar como si fuese un pibe de 10 años arriba de la mesa y entrar a gritar como un loco. Y desde ahí yo le tengo pánico, no puedo mirar o ver un sapo. ¿Por qué sucedió eso? Porque es un trauma tipo, secundario. ¿Sí? Yo lo hice propio al trauma de mi papá. Porque hasta el momento yo no le tenía trauma, no le tenía miedo. Al contrario, agarraba los sapos y no pude más ver un sapo. Al contrario, nueva anécdota, cuando cuando estudiaba paramédico, vamos a hacer las prácticas, por suerte era un maniquí lo que llevaba, y nos llevan al medio de la montaña en Córdoba, imagínense, hay sapo, rana, hay de todo ahí. Íbamos con la camillita, muy divino, después de... ¿Qué pasó? No puedo poner el aire. Ah, bueno, ahí voy. Y veo un sapo, imagínense, tiré la camilla, pero yo entré con un ataque de pánico que nadie me podía calmar, y a mí hasta que no me llevaron al hotel, yo no paré. O sea, no hice nada de las prácticas porque me paralicé. Son diferentes tipos de trauma. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nos vemos el sábado? ¿Sí? Porque quiero que... Encantado, profe. ¿Sábado a las 10 de la mañana? A las 10. Bueno, ¿Sí? está bien. ¿Alguna otra pregunta? Digo, ustedes no saben el calor que hace acá. Yo en cualquier momento me saco la remera. Horrible. No, lo único que iba a consultar es eso, Sí. lo de, porque no puedo entrar al campus, o sea, puedo entrar, pero no me aparece lo de psicología. ¿Usted pasa los PDF al grupo, no tiene problema? Los pasé todos al grupo de WhatsApp. ¿Los de los casos también? Ah, los de los casos no, gracias. Sí, los otros los tengo, por eso me parecía raro. Ahora sí los paso a lo de los Ay, casos. genial, muchas gracias. Eso nada más. ¿Ya Igual se ve que elegir uno solo, profe? Sí, si no la vamos a hacer. Va a ser mucho. Claro. No, eligen uno solo o Ujú. pueden traer un caso cualquiera de ustedes, inventado o no inventado, de que pasó en O que la le haya- vida o que real haya- con la... O con sea, la puede ser un caso que vecina, no sé. nosotros... Claro, claro, claro. Ah, también puede ser que podamos elegir nosotros. Ah, bien. Exacto. En el anterior, la mayoría de las chicas contaron o cosas personales, obviamente por ahí alguna cosa media cambiadita, está Claro. bien, o casos inventados. Ah, también. Que Bueno, les voy a Listo. preguntar lo mismo, si una emergencia, si un desastre, un catástrofe, el Ujú. tipo de víctima, el tipo de trauma y qué intervención, que es lo más importante, harían ustedes ante esa situación. Listo, profe. Nos vemos el sábado entonces. Bien, nos vemos el sábado entonces. Hasta Les mando luego. un beso a cada una de ustedes. Y chao, gracias. chao. Profe, disculpe una Sí, preguntita, Laura. porque no entré, entré tarde.